Incisos es una presentación de Natural Things, los mejores chips de frutas y vegetales venidos desde la tierra de la pura vida. Y la telenovela, Carolina, necesariamente por su manera como está estructurada, tiene que tener final feliz. Bueno, hoy en día eso ha cambiado mucho. Originalmente todas las telenovelas tenían final feliz. Ahora a medida que las telenovelas, ellas han ido mutando o evolucionando, acercándose a otros géneros que también son de corte melodramático o corte seriado, se han ido acercando. Ahora el final de feliz no está siempre garantizado. A veces encuentras un final medio feliz o un final que está abierto porque viene otra temporada. Entonces todo eso está sucediendo. Y en el estudio, en los antecedentes de tus estudios, porque tú dices que comenzaste, o sea, que la primera que te tocó estudiar fue El País de las Mujeres, pero evidentemente hacia atrás hay mucha tela que cortar. De esos antecedentes, ¿qué elementos tomaste para tu estudio? Si bien es cierto que la primera que trabajaste a profundidad fue El País de las Mujeres, evidentemente pues estudiaste anteriores. ¿Qué cosas hubo en esas otras telenovelas que te fueron marcando de alguna manera la pauta? Bueno, lo primero que yo hice fue voltear hacia atrás. Yo soy una mujer venezolana que, aunque en mi casa las telenovelas estaban prohibidas y mi mamá nunca vio telenovelas, la verdad, claro que vi telenovelas. Entonces, pero nunca como una estudiosa, ni mucho menos. Es cuando yo empiezo a estudiar telenovelas que una de las primeras cosas que hice fue voltear hacia atrás, hacia mi propia vida como televidente y recordar las telenovelas que me habían impactado y a examinarme por qué. ¿Qué era lo que había en esa telenovela? Que yo no podía olvidar esa telenovela. Y así hice también conversaciones con personas para ver cuál era su versión de esa misma pregunta. Y entonces empiezas a voltear hacia atrás y empiezo a tomar como yo tenía como, lo tengo todavía, yo siempre digo, Alfredo, que yo tengo dos lentes permanentes. Uno es un lente gran angular, un lente panorámico, que me permite ver el género de la telenovela a grandes rasgos todo el tiempo. Yo tengo que saber todo el tiempo lo que está pasando en ese género, que es inmenso a nivel mundial. Pero después tengo el microscopio donde pongo abajo una telenovela en particular como El País de las Mujeres o Cosita Rica. Las telenovelas de Leonardo Padrón, prácticamente todas han estado en mi microscopio. Pero ese gran angular es con el que yo volteé hacia atrás y empiezas a darte cuenta que todas las telenovelas, básicamente tú las puedes colocar en un eje donde en un extremo tienes la telenovela rosa clásica, Esmeralda, ¿ok? Muchacha pobre, bella, preciosa, La ingenua hasta el consentida. punto sí, ingenua hasta el punto de ser boba, ¿ok? Por supuesto, virgen, se enamora, y rural, se enamora de hombre urbano, profesional, buen mocísimo, o sea, un buen mocísimo, pero él no es particularmente inteligente, porque él se deja engañar siempre por la antagonista, que es realmente la más inteligente de todos. Y por supuesto, el triángulo como estructura melodramática, el doble triángulo, todo eso empieza a verlo. Eso está en el extremo de la telenovela rosa, lo que llamamos la telenovela rosa tradicional. En el otro extremo está, vamos a decir, el ejemplo más extremo sería Por estas calles, que es una telenovela es una crónica del día a día de un país donde la historia de amor desaparece, Claro, eventualmente pero desaparece. cuando arrancó por estas calles, no necesariamente iba a ser la crónica del país. Cuando arrancó por Exacto. estas calles, prácticamente arranca con esa visión del melodrama clásico. La muchacha se mete en un lío, va a trabajar en la casa del juez Infante, y bueno, pues Exacto. se desarrolla todo aquel dramón, ¿no? Que Exacto. junto con la crónica del país intentó, en algunos casos, meter partes del melodrama, pero creo que no lo logró. Exacto, pero tú ves por estas calles, por estas calles, por ejemplo, ella en ese eje, ella se movió, ella empezó más hacia acá y se movió y terminó siendo el extremo, ¿ok? Ahora, toda telenovela tú la puedes colocar en alguna parte de esa especie de línea continua.
Entonces, si tú tomas, por ejemplo, Cosita Rica, que es una telenovela que estaba cosida a la realidad venezolana, hay gente que dice, no, es como por estas calles. No, no es como por estas calles, porque Cosita Rica era más alegórica, más metafórica, y además de todo tenía unas historias de amor fuertes, importantes, unos triángulos que no se difuminaron, más otras cosas. Entonces, claro, está más hacia el lado de por estas calles que hacia el lado de Esmeralda. Pero todos, mira, tú puedes tomar La Dueña, que cuando yo hice ese examen que me hice a mí misma, volteé hacia atrás, salió, La Dueña era inmensa para mí, ¿no? Bueno, La Dueña es un conde de Montecristo en la época de la dictadura de Juan Vicente Gómez. Pero tú dirías, bueno, ok, eso está clásico, clásico. Sí, está clásico, pero la manera como fue dialogada tan inteligentemente, la manera como los personajes fueron escritos, ya te la mueve más hacia una telenovela que rompe un poco con esa tradición. Y así todas, tú las puedes colocar todas ahí. Eso solo lo entendí cuando volteé hacia atrás, cuando vi todo lo que había visto yo misma y todo lo que se había hecho en México, en Colombia, Brasil es fundamental, etc. Ahora que hablas de la dueña, y entonces hay que pasarse por Cabrujas, eso, ya la dueña la podemos catalogar entre ese género de la telenovela cultural y a partir de allí irnos a la señora de Cárdenas que rompe de alguna manera el paradigma, o todavía la dueña no llega a ser telenovela cultural. Es que lo que pasa es que una cosa es la telenovela cultural y otra cosa es la telenovela de ruptura. O sea, yo diría, de ruptura es lo que llamaríamos el extremo de por estas calles, ¿no? Y se dice ruptura porque rompe con lo tradicional. Todas las que rompen, rompen de diferente manera, pero rompen con el molde. Entonces, la señora de Cárdenas va hacia esa ruptura, pero la telenovela cultural, según como se definió en Venezuela, era una respuesta a una ordenanza pues, del gobierno de Luis Herrera Campins, que puso una serie de órdenes que, vamos a decir, una especie de corsé a la telenovela. Entonces empezaron a decir la telenovela cultural. ¿Y qué era la telenovela cultural? Bueno, era una telenovela basada en un clásico de la literatura. Entonces, a la telenovela cultural, sí, técnicamente, un remake del Conde de Montecristo pertenece, así como Doña Bárbara, y cuando se hicieron las novelas de Rómulo Gallego, todo eso pertenece. Pero eso no necesariamente es ruptura. Ruptura va a venir dependiendo de cómo esté escrita, cómo esté concebida, etcétera. Carolina, yo hace poco, y tú fuiste mi cómplice de alguna manera, hice una entrevista a Leonardo Padrón, bueno, a propósito de su trayectoria, etc. Y conversaba con él acerca de este tema del escritor de la telenovela, escritor de telenovelas y la intelectualidad. En Venezuela, Cabrujas, Salvador Garmendia, el propio Leonardo Padrón, Alberto Barrera Tisca, Ibsen Martínez, César Miguel Rondón, han hecho obra literaria, cada uno en su respectivo género y con su respectivo estilo, y han hecho telenovelas. Y no sé, pero diera la impresión de que cuando han hecho telenovelas, pues se les ha visto como de reojo. Incluso en otro orden, creo que Román Chalbaud, director de cine, dijo en alguna oportunidad que él dirigía en televisión, bueno, porque de algo tenía que comer, pero que lo de él era el cine. Bueno, a lo mejor alguno de los escritores dirá, bueno, yo escribo telenovelas porque de algo tengo que comer. Entonces, yo quisiera tu visión desde la perspectiva de la academia. ¿Estos escritores de telenovela intelectuales son realmente intelectuales o no? No, o sea, su intelectualidad no tiene nada que ver con la telenovela. Su intelectualidad tiene que ver con otras cosas. Y yo creo que todos los que has nombrado son escritores intelectuales y son personajes básicamente influyentes, que además son muy buenos en lo que hacen, porque, o sea, Alberto Barrera Tisca es un gran escritor. César Miguel Rondón no solamente escribe bien, César Miguel es un gran pensador, un hombre sumamente inteligente. Ibsen Martínez también. Entonces, y bueno, Leonardo tiene, bueno, cantidades de características, por lo pronto tiene el rango más amplio de escritura de todos, porque escribe desde poesía con éxito hasta telenovelas con éxito, ¿no?
No, no tiene nada que ver. Lo que pasa es que, como te dije al principio, la telenovela estigmatiza todo lo que toca. Entonces, cuando ellos empiezan a escribir telenovelas, los estigmatizan. Todos, a Cabruja lo estigmatizaron. Lo que pasa es que ahora Cabruja lamentablemente murió muy joven y ahora, como todas las personas que mueren, pues no, lo endiosamos, pero bastante que le dijeron que porque escribía telenovelas un dramaturgo, ¿no? Lo que yo creo también es que la gente no entiende la dificultad de escribir una historia de largo aliento, que además hoy en día ya no se hace así, pero antes tú estabas escribiendo y salías al aire, escribiendo y salías al aire. Tenías que generar un capítulo de 50 páginas diarias, no importa si estuvieras enfermo o si te hubiera pasado algo horrible en tu casa o a un familiar, lo tenías que generar. Y hay gente que no tiene idea de la dificultad, de la estamina que eso necesita, y tampoco tiene idea de la complicación que es escribir una telenovela, porque sobre todo para estos escritores, que todos los que tú has nombrado, hicieron cosas que elevaron el nivel de la telenovela, la sacaron de su molde tradicional. Hay gente que cree que escribir telenovela es copy-paste, copiar y pegar. No, no es copy-paste. Cuando tú lo haces bien, cuando tú respetas al género de la telenovela, tú no vas a copy-paste. Tú no lo tomas como una escritura de trámite. Esos escritores que tú me has nombrado, algunos de ellos mismos tienen la historia, como la relación de amor-odio con la telenovela. Algunos de ellos tienen su relación de amor-odio con la telenovela. Ellos escribieron telenovelas, pero después tú los ves cómo critican la telenovela o critican a otros que escriben telenovelas y tú dices, bueno, pero ¿y tú qué pasó? Y tú les ves la ambivalencia, ¿no? Leonardo es el que yo conozco mejor de todos ellos, no tiene ninguna ambivalencia. Leonardo Padrón ha respetado a la telenovela siempre y yo creo que ahí está su éxito. La respeta y como la respeta, jamás ha sido una escritura de trámite para él. Yo lo veo a él cuando él empieza a escribir una telenovela, aunque sea un remake, como le ha tocado ahorita recientemente escribir remakes para Televisa. Y él te toma aquella historia original y de verdad, piensa y dice, déjame ver cuál es la médula de esta historia y cómo la voy a contar yo ahora, tantos años después, y que se sienta nueva. Y trabaja durísimo, durísimo. Entonces, es interesante lo que pasa ahí porque es parte del mismo tema del estigma, pues. Y